para introducirme a este tema en Filipenses capítulo 3, versículo 20. El tema que vamos a estar tratando se titula Los valores del reino celestial. Y Filipenses capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo quiere recordarnos y afirmarnos una verdad que usted y yo debemos atesorar en el corazón. Dice la Biblia: mas nuestra ciudadanía, ¿cuántos dicen amén? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note por favor que el apóstol Pablo no está diciendo que vamos a llegar a ser ciudadanos celestiales. El apóstol Pablo está afirmando que ya somos ciudadanos celestiales. Y toda nación, toda ciudad existente, todo ciudadano que es parte de alguna nación, está obviamente sujeto a las leyes de esa nación. Se rige por las leyes de esa nación y por supuesto también tiene que ver la cultura que decíamos con nuestro hermano Néstor. Nos habló de las diferentes culturas que hay en la tierra y que cada uno, esa cultura se establece tanto en el corazón que por eso usted ve, hermano, como uno pelea inclusive cuando dicen algo malo de su país. Le incomoda a uno cuando le dicen algo feo. Dice, momento, que yo soy salvadoreño, dicen. Tenga cuidado. Cuidado porque yo soy de Guatemala. Porque está tan identificado, se siente inclusive, se siente parte obviamente de esa nación y se identifica con la cultura, con las costumbres y los principios de esa nación. Entonces el apóstol Pablo, ahora que sabemos que hemos sido rescatados, como cantábamos hoy, fuimos rescatados de la muerte, fuimos liberados, debemos de saber con toda seguridad de que somos parte ya de la ciudadanía celestial que va a estar para siempre con el Dios eterno por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estaba viendo, fíjese hermano, que una comprensión correcta de nuestra ciudadanía y una comprensión correcta de sus principios y de sus valores nos van a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Si lo logramos comprender bien, nos va a cambiar la perspectiva de nuestra vida. Porque muchas veces actuamos todavía como terrenales porque sus leyes y sus principios no se han hecho vida todavía en nosotros. Y no nos ha hecho ese cambio que ya está haciéndolo Dios y está trabajando en nuestra vida. Entonces yo puse una nota aquí que me llamó mucho la atención. Entender nuestra ciudadanía, comprender nuestra ciudadanía, puede cambiar nuestra perspectiva de vida y nuestras prioridades de vida. Oiga eso. Comprender bien nuestra ciudadanía puede cambiar nuestra perspectiva de vida y puede cambiar nuestras prioridades. ¿Por qué todavía estamos pensando tanto en lo de la tierra? Porque no hemos comprendido que somos ciudadanos celestiales. Todavía no se ha hecho rema, vida en nosotros. Y por eso todavía nuestra mirada está hacia abajo. El apóstol Pablo dijo que nuestra mirada debe de estar en el cielo. Nuestra mirada debe de estar arriba y no en las cosas de abajo. Por eso, si usted ve,
Nuestras prioridades todavía son a veces muy terrenales. Por ejemplo, creemos que la riqueza, creemos que los bienes más importantes todavía lo enfocamos con dinero, con fama, con propiedades, con una cuenta bancaria, cuando la Biblia nos dice, el Señor dijo claramente: no os hagáis tesoros en la tierra, más bien haceos tesoros en el cielo, donde no se corrompe, donde no roban. Entonces nuestra prioridad, al entender nuestra ciudadanía celestial, va a cambiar nuestra perspectiva de vida y nuestras prioridades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, fíjese que Filipenses también, en el capítulo 1, versículo 27, nos habla de un comportamiento, de un estilo de vida, de una manera de vivir. Y ya dijimos que la cultura celestial, sus principios, tienen que regir nuestras acciones y deben gobernar nuestra manera de vivir. Y entonces Filipenses dice, en el capítulo 1, verso 27, dice de la siguiente manera: solamente que os comportéis. Oiga esto, comportar es un accionar, una manera de vivir. Y dice: solamente que os comportéis como es digno, oiga, como es digno del evangelio de Cristo. En el evangelio de Jesucristo viene todo ese paquete de los principios, las leyes, las normas de Dios, para que nosotros aprendamos a vivir no como terrenales, porque eso ya lo habíamos aprendido antes. Sin enseñanza, hermanos, sin necesidad de ir a clases, aprendimos a vivir como terrenales. Y mira, hermano, está comprobado que aún nuestros niños, cuando nacen y van empezando a crecer, empiezan a manifestar acciones de la vieja naturaleza sin enseñanza. Empieza uno a mentir desde pequeño. Yo no fui, y todo embarrado de chocolate, hermano. Yo no me lo comí, dice. No, yo no fui, pero está todo lleno. Y hace berrinches. Y no, dice, ahora que estoy chineando, bebé, ¿verdad? Y en esta etapa de abuelo, que es una etapa muy linda. Y linda porque cuando todo va bien, pues es el bebé de papa, ¿va? Aquí está. Y cuando se porta mal, aquí está tu hijo vos. Aleluya. Qué linda esa etapa, hermano, porque antes no lo podía hacer uno. Antes, ¿a quién se lo daba uno? Había que lidiar uno con ellos, pero ahora no. Ya te estás portando mal, vaya para allá. No es conmigo, no te conozco ahorita. Mire, hermano, pero resulta que no tuvo uno que aprender en clase la vida terrenal. Ya la trae uno adentro. Ya el Adán caído está adentro. Y empieza uno a vivir sin principios, sin valores del reino celestial, sino del príncipe de las tinieblas que gobierna esta tierra. Así empieza a vivir uno. Y quizás para algunos fue extraño y hasta fuerte cuando hermano Paolo dijo: mire, la verdad es que somos malos. Entonces se quedaron: uy, qué feo el pastor lo que dijo. Pero de ahí fuimos tres, va. Con el pastor Néstor fuimos tres y le hicimos barra. Pero usted también no se haga. Usted está dentro de la colada, hermano. Porque la vieja naturaleza, la carne, el Adán caído, no produce nada bueno dentro del reino de Dios. Todo lo que produce es maldad, todo lo que produce es pecado, todo lo que produce es carne, todo lo que produce es corrupción. Y nada de eso edifica nuestra vida. Por eso, una vez entrando en el reino de los cielos, es decir, entrando al cristianismo,
habiendo sido adoptados por Dios, habiendo sido renacidos de nuevo en el Señor, no es posible seguir viviendo de la misma manera que antes. Si usted fue trasladado al reino de la luz, ahora usted es luz en medio de tinieblas. Ahora usted y yo fuimos trasladados al reino del amado Hijo y somos hijos de Dios, ya no hijos del diablo. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Pablo dice, hermano, dice el versículo que leímos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. Y solo se puede comportar como es digno si tiene leyes establecidas en el corazón, si tiene principios de Dios y si tiene valores del Dios de los cielos, que ese es el tema que a mí me toca desarrollar y voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Qué significa la palabra valores? ¿A qué nos referimos cuando decimos valores cristianos? ¿A qué nos referimos? Fíjense que hay un concepto que me llamó la atención, que dice que los valores cristianos son las cualidades y virtudes que distinguen, póngale atención a esa palabra, distinguen a los creyentes de manera positiva de otros grupos sociales o religiosos. Los valores son aquellos que sostienen la vida de un hombre o de una mujer, hija de Dios. Los valores son aquellos que nos hacen distinguir entre todos los demás. Fíjese que los valores son parte de una sociedad. Toda sociedad tiene valores. ¿Cuántos hemos oído aquella frase que dice se han perdido los valores? ¿Cuántos hemos oído eso? Desde hace años, ya décadas que venimos oyendo, ya es que los jóvenes están creciendo, los niños están creciendo sin valores, no tienen valores. Pero ¿cuáles fueron los valores que se están perdiendo? ¿De qué valores estamos hablando? Y fíjense que es interesante, porque según la definición son cualidades, virtudes que hacen distinguirnos de todos los demás. Actualmente los sociólogos dicen que esos valores van cambiando continuamente. Los sociólogos dicen que van cambiando los valores según la sociedad va cambiando. Sí, pero ese es el pensamiento humano. Ese es según la sociedad humana. Porque de los valores y de los principios que hoy estamos hablando, que son de la cultura del cielo, esos principios y esos valores no cambian jamás. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Lo que Dios estableció, lo dejó establecido para siempre. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También dice la Escritura que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y su palabra es verdad siempre. Los valores y los principios de Dios no cambian jamás. Por eso es que usted encuentra que el libro de la Biblia han pasado miles de años, muchos miles, estoy hablando miles, de Cristo para acá, más de 2000 años del primer libro de allá de Génesis, de Job, más de 4000 años, y los principios siguen siendo los mismos. Los valores siguen siendo los mismos, no cambia porque Dios no cambia. Las culturas pueden cambiar, pero Dios no cambia. Por eso hacemos bien en estudiar la cultura del cielo. ¿Por qué? Primero, porque esa cultura del cielo nos va a permitir vivir aquí según los estándares de Dios,
y no según los estándares humanos. Nosotros tenemos que vivir según los estándares de Dios. Pero en segundo lugar, nos sirve porque nos prepara para la entrada al reino celestial. Entonces hay dos funciones que están haciendo esos principios, dos funciones importantes. Uno, nos enseña a vivir la vida como Dios quiere que nosotros vivamos. Bien expresó nuestro hermano Paolo cuando dijo, mire, no es vivir como nosotros queramos, es vivir como Dios quiere. Una de las oraciones tan claves que el Señor enseñó a su pueblo es que, Señor, hágase tu voluntad. ¿Se acuerda de esa oración famosa? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Hablar de la cultura del cielo es hablar de la voluntad de Dios, de sus leyes, de sus principios, de sus valores, porque anhelamos y deseamos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y no hacer lo que nosotros queramos. Ahora, hablar de estos valores, fíjese hermano, que podrían surgir una variedad de tipos de valores. Por ejemplo, podríamos hablar de valores éticos. La Biblia habla de valores éticos. Podríamos hablar de valores morales, que por cierto se han degenerado tanto y se han decaído tanto que a lo malo hoy le están llamando bueno. Pero déjeme decirle que aunque el ser humano apruebe leyes en favor de ese pecado, delante de Dios sigue siendo pecado. La ley de la tierra puede aprobar el pecado, pero la ley del cielo le llama pecado y lo juzga y lo condena. No estoy hablando de que condena al hombre, condena la acción, aunque también el hombre será condenado por sus acciones. Así es. No puede uno quitarse el cuentazo alegando, ay, pero es que fíjese que esa ley no la conocía yo. Como cuando uno va a otro país, ¿va? Y en el otro país comete un error, una violación de ley, y le caen encima. Mírese, como veníamos acostumbrados a pasarnos todos los rojos, aleluya, allá en nuestra patria, y aquí no. Lo detienen, le ponen una multa. Pero no puede uno aludir, es que yo no sabía que esa era ley. Si usted está viviendo dentro de un país, tiene que aprender las leyes de ese país. Así es. Ahora, si usted está siendo llamado y ha sido trasladado a la ciudadanía del reino celestial, usted tiene que aprender las leyes del reino celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese que podrían haber valores éticos, valores morales, valores espirituales, valores cívicos, y todos esos valores están en la Biblia. Si uno empieza a revisar, todos esos valores están ahí en la Escritura. Pero por supuesto tenemos que buscarlos. Hay valores familiares, hay valores personales, y podríamos hablar una cantidad de valores enorme, pero vamos a ver algunos de ellos, y yo quiero centrarme en algunos que yo consideré a través de la palabra, consideré de vital importancia para la vida del creyente, del Hijo de Dios. Acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Déjenme hablarle de algunos valores que sin lugar a duda tienen que ser virtudes. Dijimos que los valores son virtudes y son, ¿qué más dijimos? ¿Se acuerdan? Cualidades y virtudes que nos distinguen. ¿Por qué nos deben distinguir? Porque Dios los tiene. Y si somos hijos de Dios, también nosotros debemos de tenerlos. Y entonces algunos de ellos, entre los que yo consideré más sobresalientes, acompáñame a Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Una de las virtudes y cualidades que deben de distinguirnos es el amor.
el amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Dice, primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, oiga, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Fíjese que el amor de Dios es un valor que está dentro del reino de Dios y que debe de ser trasladado a nuestra vida como un valor que sostiene la vida del creyente. Y de hecho, cuando usted ve en la escritura, el amor es el primer mandamiento de Dios, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que si hay algo que debe de distinguir al creyente nacido de nuevo, es que tiene amor, porque ha recibido el amor de Dios sobre su vida. ¿Qué encontramos nosotros en muchos creyentes? Siempre la queja es que no hay amor en la iglesia. Aleluya. Y siempre estamos diciendo: ¿y por qué es que no hay amor? Porque queremos encontrar amor en los hermanos. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene el verdadero amor que es suficiente para nuestra vida y para sostenernos toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por supuesto, si usted ya experimentó el amor de Dios, usted va a ver que dentro de usted va a empezar a emanar ese amor para los creyentes también. Si usted experimentó el verdadero amor. A mí me sorprende que el amor de Dios fue tan grande, hermano, que le permitió a Cristo sufrir todo lo que sufrió por nosotros, por amor, por puro amor. Una de las cosas más difíciles que Jesús tuvo que enfrentar fue la separación del Padre con Él. Y yo creo en lo personal que lo que hacía temblar el alma del Señor allá en el Getsemaní, cuando el Señor oró diciéndole al Padre: Señor, si es posible, quita de mí o aparta de mí esta copa. No era el sufrimiento físico lo que a él más le dolía. Lo que él estaba sufriendo era saber que iba a tener que separarse del Padre por un tiempo. Usted recuerda que en la cruz del Calvario el Señor exclamó: Padre, o Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Por qué me has abandonado? Y esa expresión es tremenda porque el Padre y el Hijo nunca se separan. El Padre y el Hijo nunca están separados. Pero el Padre y el Hijo tuvo que separarse por un momento, porque el Padre le cargó sobre él todos los pecados de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos. Y el Señor se tuvo que retirar porque Él es santo y no podía estar ahí junto al pecado que estaba cargado sobre el Hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué lo resistió? ¿Y por qué, hermano, pudo soportar esa prueba? Porque nos amó a nosotros y ama al Padre también. Por eso ahora entiendo por qué el apóstol Pablo escribe: el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Y el Hijo tuvo que soportar la separación del Padre por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decirle: Señor, gracias por tu amor, Señor? Gracias por tu amor. Ahora, si hay algo que distingue a Dios, es el amor. El amor lo hizo, hermano, hacer todo ese movimiento para poder rescatarnos.
Lo distingue, hermano, que aunque padre o madre nos abandone a nosotros, el amor de Dios siempre está presto para nosotros. Con todo, yo te recogeré. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es sin límites. El amor de Dios es sin límites. Ahora, el detalle es que Él quiere que los ciudadanos del cielo también tengan ese amor en sus vidas. También nosotros podamos demostrar el amor para Dios y el amor para nuestros hermanos. El amor hacia Dios no se demuestra solamente con palabras diciéndole: sí, Señor, te amo. La Biblia nos dice y nos da un principio bien clave ahí, porque la palabra del Señor dice que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor a Dios no se expresa solo con palabras. Se puede expresar con palabras, por supuesto. Frutos de labios que glorifiquen el nombre del Señor, palabras de bendición para Dios, ¿cómo no? Sí, pero necesita hechos. El Señor respaldaba todo lo que Él decía, lo respaldaba con hechos. El Señor no solamente dijo, hermano, que Él amaba al ser humano. No, Él lo respaldó con hechos. ¿Y cuál fue su hecho? Que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y si alguno tenía alguna duda del amor de Dios, de los hechos del amor de Dios, Él dejó bien claro: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por vosotros. Y se fue a la cruz, pues. Cuando dan gloria a Dios. Palabras son buenas, pero los hechos son mejores. ¿Ha oído usted aquella frase: los hechos hablan más que 1000 palabras? Y es cierto, es un dicho, no está ahí en la Biblia, pero es cierto. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Usted y yo podemos decirle al Señor: te amo, pero si después nos andamos haciendo cosas que no convienen, estamos echando a tierra todo lo que usted y yo estamos diciendo. Necesitamos que haya amor en nosotros. Amor a Dios, cumpliendo su palabra. Amor a Dios, buscándolo con todo nuestro corazón. Y por supuesto, amar a Dios demostrándolo con nuestro prójimo. Nuestro prójimo es una excelente forma de demostrar el amor de Dios que está en nosotros. Es una excelente forma. Cada persona que viene a la iglesia no es una persona ajena a la iglesia, es nuestra familia. La Biblia dice que somos familia, que ya no somos extranjeros, ahora somos familia de Dios. Y qué lindo es, hermano, que nos podamos distinguir. Fíjese, que es el valor, lo que nos distingue, la cualidad, la virtud que nos distingue sobre todos los demás, que podamos tener amor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor acerca de sus discípulos? Y dice: y en esto conocerán. ¿Se acuerda? En esto conocerán, como diciendo, en esto se van a distinguir. En esto se deben distinguir los discípulos de Cristo. En esto se le va a reconocer. En esto se va a hacer notar. En esto van a sobresalir de las demás personas. En esto se conocerá que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Lamentablemente, hermano, el diablo sigue trabajando todavía, aunque ya somos hijos de Dios, a veces sigue trabajando tanto en nuestros sentimientos, en nuestra vida, y por eso la distancia entre muchos quizás. Pero el anhelo de Dios es que nosotros podamos vivir en amor. ¿Cuántos dicen amén? Leamos un pasaje de la Escritura. Dice Romanos capítulo 8, versículo 39. Me encanta el amor de Dios, me encanta saber esta verdad, porque dice el apóstol Pablo: ni lo alto, Romanos 8:39,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Oiga eso, hermano. Ni ninguna otra cosa creada. No hay nada sobre la tierra que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso este es un valor que es fundamental en la vida del creyente, porque lo tiene Dios. Es por su amor que Dios no permite que nada ni nadie te aleje de Él. Por supuesto, Dios va a hacer lo necesario para que usted y yo sigamos ahí a los pies del Señor buscándole. Pero nosotros debemos desarrollar ese amor en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Déjeme mostrarle un segundo valor que debe de estar establecido en el corazón de los creyentes. El Salmo capítulo 89, versículo 14. Salmo 89, 14 nos habla de la justicia de Dios. Y es impresionante lo que dice este pasaje, porque dice: justicia y juicio ¿son qué? Son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Note por favor, justicia y juicio son el cimiento. ¿Sabe por qué el trono de Dios es inconmovible? Porque Dios es justo. Nadie, mira, el ser humano es el que le atribuye injusticias a Dios. Y dice: ¿por qué no es justo lo que Dios hizo? No es justo que Dios permite tantas cosas malas. No es justo que Dios permitió la muerte. No es justo que Dios permitió la guerra. No es justo que Dios permitió el terremoto. No es justo que Dios... Pero en realidad todas las cosas que están ocasionándose en el mundo entero son consecuencias del pecado del ser humano. Son consecuencias del pecado. No consecuencias de la decisión de Dios, consecuencias de la decisión humana. Y Dios es tan justo, hermano, y su justicia hace que su trono sea inconmovible. Y a mí me llamó la atención esto. Fíjese, hermano, que lea conmigo otro pasaje y luego le explico esta parte que me interesa. Salmo 45, verso 6. Hablando siempre de la justicia. Allá vimos que es el cimiento del trono de Dios. Pero el Salmo 45, 6 dice: tu trono, oh Dios, ¿lo tiene ahí? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es justo? Mira, hermano, es tan justo que a mí me llamó la atención este comentario que leí. Es tan justo Dios que para perdonarnos a nosotros, Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo el universo. Él es nuestro dueño porque Él nos creó y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer su voluntad porque Él es soberano. Pero fíjese que para podernos perdonar a nosotros, no fue un Dios que dijo: vaya, todos sean perdonados, pues, vaya, ya estuvo, perdonados todos. No hizo eso. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y Él había establecido leyes. El hombre que pecare, ¿qué dice? Morirá. Y Él puso demandas que tenían que ser cumplidas. Y si no eran cumplidas, entonces la muerte era lo que nos correspondía por el pecado. Y entonces tuvo que hacer el Señor todo, hermano, todo un plan o toda una planificación para cumplir una a una todas las demandas que Él había establecido en su palabra. Para poder perdonarnos tenía que haber muerte. Alguien tenía que morir. Pero el Señor no solo dijo: son perdonados. No, Él proveyó
el que iba a ser muerto por causa de nosotros. La sustitución de nuestros pecados. Le cayeron al Señor Jesucristo todos nuestros pecados sobre su vida. ¿Para qué? Para poder cumplir las demandas que Dios había establecido. ¿Sí me estoy dando a entender? Él no incumplió ninguna de sus leyes. Él no incumplió ninguna de sus demandas. Él no incumplió ninguno, hermano, de sus principios en la palabra. Él cumplió una a una. Por eso la Biblia dice: el Señor no vino a abrogar la ley, no vino a anular la ley. Él vino a cumplir la ley una por una para poder perdonar nuestra vida y poder ser justo Él siempre por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el detalle es que si Él es justo, nosotros somos llamados a ser justos. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, hermano, cuántas ocasiones hay en la vida para no ser justos, ¿verdad? Fíjese que la palabra justicia quiere decir que es un valor moral que inclina a obrar y juzgar respetando. Oiga esto, vuelvo a repetir: valor moral que se inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. Eso es ser justo, respetando la verdad. Por eso es que el Señor respetó todo lo que Él había establecido. Y fue justo y sigue siendo justo. Pero nosotros alcanzamos salvación. Pero como Él es justo, nos llama a nosotros a ser justos. Y ahí es donde somos tentados una y otra vez. Porque la naturaleza humana está, hermano, está acostumbrada a alcanzar sus metas a veces injustamente. Por ejemplo, mucha gente que hace negocios injustos. Como aquel que me vendió el repuesto del carro, ¿va? Se lo voy a dar barato, pero no se lo da uno barato. Y después uno se da cuenta que era más barato todavía la pieza. ¿Cómo se puede vivir en un mundo injusto sin caer en la injusticia? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir en este ambiente, en esta sociedad de malos negocios, de malas intenciones, de intereses, hermano, tratando de jalar, de ganar más? ¿Y cómo se puede vivir una vida justa aquí en la tierra? Si yo no sé si usted, hermano, pero día con día somos tentados a hacer cosas deshonestas, a hacer cosas injustas, a hacer cosas que no son de Dios. Y hermano, y ya cuando salgamos al cielo, allá se va a terminar eso, sí, pero aquí somos llamados a vivir justa y correctamente delante del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios justo. Dice la Escritura, acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Miren lo que distinguía al apóstol Pablo y a los discípulos que tenía el apóstol Pablo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos. Oiga esto: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermano, el apóstol Pablo era tremendo, era osado. Y cuando tenía que dejar bien puestas las cosas, porque a saber quién se podía haber levantado diciendo que el apóstol Pablo
él tiene esto, tiene esto otro. Pero no, el apóstol Pablo deja claro la manera en que él y los discípulos, los otros apóstoles que lo acompañaban para hacer la obra de Dios, se movían en el ambiente cristiano. Y pone a la iglesia, pone a los creyentes como testigos. Y esto es impresionante, pone a Dios como testigo. Eso es lo que está dando a entender. Dice, vosotros sois testigos y Dios también. ¿También qué? También es testigo. ¿Cuántas veces hemos usado nosotros la palabra? No, hombre, por Dios te lo digo. Gran mentira, hermano. Yo no sé si usted era de los que juraban antes. Hoy ya no va, gracias a Dios. Pero de veras, te lo juro, de veritita, no te estoy mintiendo. De veras, porque ya no le creen a uno. Aleluya. Ya no le creen y entonces tiene que recalcar y remarcar y todo eso. Pero al apóstol Pablo y a los discípulos los distinguía la justicia con la que vivían. Hermano, ese es un valor establecido en el corazón de un creyente. Algo que te distingue de parte de Dios. Una virtud de Dios que se está moviendo en tu vida. Quizás te pueden señalar por alguna cosa, como mintiendo de ti, pero que no te puedan señalar de que estás viviendo justamente aquí abajo. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos se están preparando para entrar al reino de los cielos? Justamente. Mire pues, otra verdad. Veamos otro pasaje, por favor. Acompáñeme a Proverbios capítulo 29, versículo 14. Otra virtud y cualidad que debe de haber en los creyentes es que los creyentes deben de ser gente de verdad. Gente de verdad, gente verdadera, no falsa. Gente verdadera, gente que aplica la verdad de Dios en sus vidas. Gente que hace la verdad de Dios como un rema. Dice Proverbios 29, 14. Me gusta este pasaje porque note que estoy tratando de hablar primero de Dios, cómo esa virtud se refleja en Dios y cómo nosotros debemos reflejar esa misma virtud. Proverbios 29, 14 dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. ¿Sabe por qué el trono de Dios es firme? Porque Él tiene verdad. La verdad no es un concepto en Él. Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad no es un concepto en Dios. Dele un aplauso al Señor. La verdad no es un concepto en Dios. Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Él. Por eso el que tiene a Cristo tiene la verdad. ¿Y cómo saben ustedes? Le dicen a uno, los creyentes, los que no son creyentes. ¿Y cómo dicen ustedes que ustedes tienen la verdad? Porque Cristo es la verdad. Pilatos se quedó con esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Y qué es la verdad? Le preguntó Pilatos a Cristo. Porque los romanos, los griegos manejaban conceptos y definiciones de la verdad. Pero Jesús no vino a enseñar un concepto. Él vino a enseñar su vida. La vida del Dios, la vida del Padre, la vida del Hijo mostrada, porque Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿los creyentes debemos ser creyentes de verdad, hermano? Yo creo que sí. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, donde la verdad se ha deformado, donde la verdad o la mentira se ha maquillado como que es verdad, y hace que mucho creyente, hermano, sucumba ante las mentiras, caiga ante las mentiras del diablo. Y ahora ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira, y la mentira parece más verdad que la propia verdad. Y entonces como que trae confusión eso.
¿Cómo hago, hermano, para realmente conocer la verdad? Leamos la Biblia. Leamos la Biblia y ahí vamos a encontrar la verdad. Porque la verdad está ahí establecida. Busquemos más a Cristo, conozcamos más a Cristo y la verdad se nos va a ir haciendo vida. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Y la verdad os hará libres. Dele un aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos queremos ser libres? ¿Cuántos queremos ser libres? Necesitamos conocer la verdad. Decía el apóstol Bielman, hace muchos años le oí yo esta verdad y jamás se me olvida. Para toda mentira del diablo que te ata, hay una verdad de Dios que te liberta. ¿Oyó eso? Para toda mentira del diablo que te ata, hay una verdad de Dios que te liberta. Pero ¿dónde está esa verdad? En la palabra. En la palabra del Señor. Hermano, ¿y cómo hago para oír la verdad de Dios? ¿Cómo hago para oír la voz de Dios? Lea la Biblia. Yo quiero que Dios me hable mucho, pero mucho. Lea la Biblia mucho, pero mucho. Y va a ver que Dios le va a empezar a hablar, hermano. Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Cuando usted y yo leemos la Escritura, ahí encontraremos la verdad. El Espíritu del Señor que escribió esa verdad inspirando a los santos hombres de Dios es el mismo Espíritu que mora en ti. Y ese Espíritu se va a encargar de irte alumbrando y abriendo tu entendimiento para que la verdad de Dios, hermano, crezca en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos de Emaús que iban confundidos y que iban sin saber para dónde, tristes, discutiendo entre ellos por qué el Cristo había muerto y todas esas cosas, empezaron a caminar con Jesús al lado. Y el Señor les empezó a hablar de que todo eso era necesario que aconteciera porque estaba escrito en la palabra, pero no lo entendían. Pero cuando se sentaron a la mesa, habiendo llegado a Emaús y partieron el pan, dice la Biblia, y el entendimiento les fue abierto y entendieron que era Jesús el que les había hablado. Siéntate a la mesa, come del pan de la Biblia y el Señor se encargará de abrirte el entendimiento. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Efesios 4:24, voy casi cerrando ya. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos. Note, el llamado del Señor es que nosotros estemos revestidos de la verdad, que en nosotros haya verdad. ¿Cuánto nos cuesta dejar la mentira, verdad, hermano? Aleluya. ¿Cuánto cuesta dejar de mentir? ¿Cuánto cuesta? Y a veces uno miente, hermano, hasta por gusto, fíjese. Por gusto miente. A veces no hay necesidad de decir una mentira y uno dice una mentira. ¿Por qué vino tarde al culto, hermano? Es que viera, hermano, viera lo que me pasó. Y empieza uno a mentir sin necesidad. Sin necesidad. Nosotros debemos desechar toda mentira, porque el padre de la mentira es el diablo. El padre que usted y yo tenemos no es padre de mentira, es padre de verdad. Alejemos de nosotros. Debe de distinguirnos. Mira, hermano, me sorprendió a mí un anuncio que dieron de un cantante famoso. No le voy a dar el nombre porque no es necesario, pero que era muy respetado porque todos sus contratos los hacía verbalmente. Desde que él comenzó, hace muchos años. Y este cantante, cuando hacía contratos con disqueras famosas, con gente famosa,
nunca firmaba un contrato con ellos. Así comenzó su carrera y así se quedó. Y las disqueras y todos los representantes sabían que él así era, y su sí era sí y su no era no, y respetaban la palabra que él daba, porque la palabra que él daba era verdadera. Y fíjese que era mundano. Es tremendo, pues, porque si un mundano tiene palabra firme, cuanto más los hijos de Dios que tienen a Cristo y al Espíritu adentro deben de tener palabra de verdad y palabra firme en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos practicar la verdad. Déjenme mostrarle uno más y ahí termino, porque ya se me puso en rojo a mí también. No perdonan por ser el pastor local, va. Después hablamos, oíste, hermano, de la cabinita. Juan capítulo 17, versículo 21. Fíjense que en este pasaje se revela el valor de la unidad, de ser uno. Esa es una virtud. La palabra uno significa algo que no se puede dividir. Eso significa la palabra uno. Juan 17, verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe cómo van a creer la gente que somos la verdadera iglesia? Aleluya. En la unidad. Es la unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros tenemos que ser uno. La unidad perfecta es la de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y los tres conocen de cada uno, hermano. Conocen todo. El Espíritu dice que conoce lo profundo de Dios, porque escudriña lo profundo de Dios. Ellos nunca se dividen, jamás se pelean, jamás están distantes, jamás tienen pleitos, no tienen celos, no tienen envidia, no duermen de un lado y del otro. Aleluya. ¿Ha visto las parejas cuando están divididas, hermano? ¿Qué hacen? Uno duerme para un lado y el otro mira viendo la otra pared. Y el diablo así, mire, risa y risa en medio de los dos. Porque la actividad del diablo es traer desunidad. La actividad del diablo es romper la unidad, romper, hermano, esa unidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Está comprobado, hermano, que en la unidad hay fuerza, que en la unidad hay poder, que en la unidad se pueden alcanzar cosas, hermanos, sobrehumanas, viniendo de parte de Dios, por supuesto. Cristo lo dijo, hermano: un reino dividido no prevalece. Y él estaba hablando del reino de las tinieblas, porque le estaban diciendo que él echaba demonios por Belcebú. Y les dijo: ¿acaso yo desconozco los principios y los valores del reino? ¿Cómo va a estar dividido Satanás? Hermano, ni Satanás se divide. Y nosotros los creyentes nos damos el lujo de hacer: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros más entendidos, pero también peleando: yo soy de Cristo. Aleluya. No, si es que no sé, a mí me gusta aquel como predica, a mí me gusta aquel como dirige, a mí me gusta aquel como hace esto. No se trata de eso, hermano. Se trata de aprender a vivir en unidad, en la unidad del Espíritu, no en la unidad de emociones. Porque la unidad de emociones se rompe con cualquier cosa. La unidad de emociones se rompe cuando te dijeron: no, tu opinión no la vamos a usar. Ahí se rompió la unidad.
Ahí se rompe la unidad de emociones, se rompe cuando no eligieron el color que tú querías para el uniforme. Aleluya. Ahí se rompe la unidad. Se rompe la unidad cuando no hicieron el platillo que a ti te gusta. Dicen, no, es que no, ese no les queda bien. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que nosotros hasta peleamos o discutimos por el platillo, cómo lo hizo fulano? ¿Quién hizo este plato? Ah, no, es que ella no tiene el sazón, no tiene el punto. Si yo lo hubiera hecho, sí, pero nunca lo trae. Todavía estamos esperándolo. Hermano, la falta de unidad está quebrando el testimonio de la iglesia verdadera. Para que sepan, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú y yo somos uno. El Padre y yo somos uno, para que todos crean que tú me enviaste. Cuando usted y yo seamos uno, por supuesto, va a ser difícil eso. Cuando usted y yo aprendamos a vivir en unidad, hermano, la gente va a distinguirnos como la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sin emociones, no una unidad con emociones, no una unidad con gustos, no, una unidad que viene del Espíritu de Dios. Yo leo un último versículo, Efesios capítulo 4, verso 3, dice: solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Esa unidad viene del Espíritu. Es un valor, es una virtud. Ellos no se dividen, jamás se dividen. Nosotros tenemos que aprender eso. Dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y le dejo de tarea. La fe es otra virtud. La Biblia dice que hay 3 virtudes que jamás deben de faltar en la vida de un creyente: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos, dice la Biblia, es el amor. Pero la fe no puede faltar. Los hombres de valor, los hombres que conquistaron lo que Dios tenía preparado para ellos, eran hombres de fe. Y Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Póngase de pie un momento, hermano. Vamos a cerrar hoy, pero no sin antes decirle al Señor: ay, Señor, queremos aprender a vivir como ciudadanos del cielo, con leyes, con principios, con valores, con tu palabra. Queremos ser una iglesia que se distingue no por el edificio, no por los colores, no por el logo, aunque qué bueno es tener un buen logo, pero no por eso, sino que se distinga por los valores del reino de Dios. Levanta tus manos al cielo. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por todo lo que tú estás haciendo, Señor, con nosotros. Señor, establece tu palabra, establece tus principios. Hoy quizás estamos conociendo verdades bíblicas que no conocíamos. Quizás nunca habías oído de la cultura del cielo. Quizás nunca habíamos oído de esos principios con tanta claridad como hoy. Y sean verdades que Dios quiera escribir en nuestros corazones. Seamos de aquellos que hoy levantan su corazón a Dios para decirle: Señor, establece tu reino.
mientras subimos al reino de los cielos, el reino de los cielos ya está aquí. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermano, el reino de Dios ya está aquí. Y sus leyes, sus principios, sus verdades quieren establecerse en nuestro corazón. ¿Te animarías esta noche a decirle: Señor, establece tu reino, establece tu palabra, establece tu verdad, Señor? Prepáranos para volar, prepáranos para alzar vuelo cuando tú vengas por nosotros. El anhelo del Espíritu de Dios es que tú y yo anhelemos estar ahí arriba, porque ahí arriba es mejor que aquí. Pero mientras nos vamos, mientras llegamos allá, aprendamos a vivir aquí. Si quieres, te animas a venirte adelante. Si quieres, te quedas de pie para levantar tus manos como para decirle: Señor, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino, Señor. Escribe tu palabra. Aleluya. Eso es. Tomémonos un momento para adorar a Dios. Tomémonos un momento en su presencia. Jesús dijo que Él iba a preparar morada para nosotros. Para que donde Él esté, nosotros estemos por la eternidad. Pero está preparando nuestro corazón. Hoy es una buena noche para rendir nuestra vida al Señor, rendir nuestra vana manera de vivir, hermano. Dejemos de vivir como terrenales. Dejemos de vivir como terrenales y rindamos nuestra vida al que nos está formando de nuevo, al que está formando su imagen. Eso es, eso es. Aleluya. Abre tus labios. Hoy me rindo ante ti, mi Dios. Yo vengo ante ti, Jesús. Aleluya.
vida, Señor, trabaja. Aquel que prometió, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ha de perfeccionarla. Y que tenemos toque de rebaso cuanta. Fluye, 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 fluye. Con la palabra que hoy hemos recibido y recibimos ayer, toma decisiones. Toma decisiones en tu vida, no basados en la emoción, sino basados en la palabra, en los requerimientos de Dios. Toma decisiones. Cristo viene pronto y quiere prepararnos. El mundo se está acabando. La inmoralidad y la noche está avanzando. Pero mi Cristo viene pronto. Y Él está preparándonos con su palabra y su espíritu. Oh, sí, Jesús. Él se mueve, Él se mueve. Hoy es una buena noche para que el Espíritu de Dios ministre en nuestra alma, ministre en nuestro corazón, y el Espíritu nos lleve a tomar decisiones firmes. Escribe, Señor, tus principios. Escribe tu palabra, mi Dios. Escribe tus leyes en las mentes y en nuestros corazones. Escribe tu verdad. Como tu trono es inconmovible, así sea nuestra vida inconmovible, cimentada en la verdad de Dios, cimentada en la justicia, cimentada en el verdadero amor, cimentada en la unidad, cimentada en la fe. Escribe tu palabra, escribe tu palabra. Oh, bendito Dios. Fluya tu palabra en los hogares, en nuestros hijos que van a enfrentar cosas terribles si Cristo no viene. Pero si tienen una vida cimentada, el Señor los sostendrá en medio de la prueba, en medio de la tibieza espiritual, en medio de la oscuridad. Nuestros hijos serán sostenidos por la verdad de Dios, serán sostenidos por sus principios. Ya no somos de esta tierra, ya no somos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Levanta tu mirada, Cristo, no las pongas en la tierra. De allá vendrá nuestro Salvador, de allá vendrá el Señor Jesucristo, no de la tierra. Tu Salvador viene de arriba, tu Salvador viene de arriba. Iglesia, iglesia, oye palabra
raíces de amargura. Desarraiga toda obra de las tinieblas. Desarraiga, Señor, toda maldición. Desarraiga toda amargura, todo odio, todo resentimiento. No tenga cabida en nuestro corazón. No tenga cabida. Señor, llénalo de tu paz, llénalo de tu presencia. Llena nuestros corazones de tu palabra y de tu espíritu, como está escrito en tu palabra. Que no nos llenemos del vino de la tierra, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Iglesia, Cristo te ama. Iglesia, Cristo te ama. Y envía su palabra a tiempo. Envía su palabra a tiempo. Oh, Ramaira, vamos soquendo. Y requerere, mamaira, basore. Oh, aleluya. 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 Mi Dios es real. Dios es real. Dios es real. Oh, bendito Salvador. Dios tiene proyectos contigo. Iglesia amada, Dios tiene proyectos contigo. Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene planes de bien y no de mal. Y está preparando un futuro de bien para ti y para mí. Aleluya. Aleluya. Oh, bendice. Bendice a Dios. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Oh, bendito Salvador. Gracias. Oh, gracias. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y Raquel de nene maire. Y reba ba maira marasquendo. Aleluya. Pon tu casa a los pies del Señor. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Pero el que tiene su casa fundada sobre la roca, vendrán los vientos recios, vendrán las olas gigantescas, vendrá la tormenta sobre tu casa. Pero el que tiene fundada su casa sobre la roca permanecerá, permanecerá, permanecerá hasta que Cristo venga. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, Rama, mamá, ira, Rama, soquendo. Bendito Dios, bendito Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Recibe de Dios, hermano. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Su gracia. Su gracia está aquí. Padre, oramos esta noche por tu pueblo.
para que nuestra vida sea fundada en esa roca inconmovible. Señor, oramos por tu pueblo que está viendo a través del internet, Señor. Oramos para que tu palabra llegue hasta lo profundo de su hogar y esta palabra traiga vida como tu palabra lo dice, Señor. Ninguna palabra del Señor vuelve vacía. Cumple tu propósito, Señor. Aleluya. Gracias. Démosle gracias un momento. Tómate unos minutos para darle gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Señor, gracias. Te bendecimos. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra por los siglos de los siglos. Sea tu nombre exaltado en este lugar, Señor. En nuestra vida sea tu nombre exaltado siempre. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Amén.